Espacio Alejandría presenta Mujeres en la filosofía. Edad Media. Mujeres en la filosofía. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre una mujer filósofa? ¿Cuántas mujeres protagonizan la clase de filosofía y sirven de modelo para las nuevas generaciones? La filosofía de la Edad Media fue un movimiento teológico y filosófico, denominado escolástico, que buscaba integrar el pensamiento secular del mundo antiguo, como el de Aristóteles, con el dogma implícito de las revelaciones del cristianismo. La filosofía medieval estaba fuertemente ligada a la filosofía cristiana, la cual estaba muy influenciada a sí misma por la filosofía clásica, islámica y por la judeo-islámica en la Baja Edad Media. El pensamiento medieval se resume en una palabra: teocentrismo. Todo giraba alrededor de Dios. Esa visión cambió con el Renacimiento, donde el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias y la cultura en general puso al hombre en el centro del universo. Dentro de las corrientes filosóficas medievales podemos entonces encontrar la patrística y la escolástica. La patrística, reconocidos como los padres de la Iglesia, son los primeros expositores del cristianismo. La escolástica, la filosofía cristiana que tiene como objetivo desarrollar y fundamentar la doctrina de la Iglesia como sistema científico. Desde que cayera el Imperio Romano en el siglo V hasta que Colón descubriera América en 1492, Europa vivió la Edad Media, un periodo comúnmente conocido por ser oscuro, pobre culturalmente y contrario a la libertad de pensamiento. Pese a que la creencia común es que se vivió en la más profunda ignorancia, lo cierto es que algo de luz sí hubo. No son pocos los filósofos y filósofas medievales que aportaron un poco de reflexión y saber a una sociedad bastante inculta. Pese a la represión de su tiempo y a la persecución religiosa, dieron a conocer lo que opinaban sobre el ser humano, Dios y el mundo. Los temas fundamentales a lo largo de la filosofía medieval fueron la relación entre razón y fe, la existencia de Dios y sus atributos, el mal, el libre albedrío, la causalidad, los límites del conocimiento, el problema de la sustancia y la lógica aristotélica. En la Edad Media, cuanto más fuerte era la posición de la Iglesia en la sociedad, menos derechos tenían las mujeres, y con referencia a la filosofía, acabaría por convertirse en una ciencia auxiliar de la teología. En lo que respecta a las mujeres que filosofaron en la Edad Media, sabemos muy poca cosa aparte de que las mujeres nobles solían ser muy cultas, con frecuencia incluso más cultas que sus maridos, y las que quedaban solteras, como a menudo entraban en monasterios que eran focos de cultura, tenían la posibilidad de ampliar sus conocimientos. No fue hasta el siglo XI, con el comienzo de la Alta Edad Media, que algunas filósofas tuvieron tanto reconocimiento que sus obras han perdurado. La situación de las mujeres había mejorado en tanto que pueden ejercitar muchas más profesiones que en la Baja Edad Media. Había, por ejemplo, mujeres comerciantes y copistas. La escritura era la única posibilidad que disponían las mujeres de expresar sus pensamientos y emociones, ya que no debían hablar en público conforme a las directrices de la Iglesia, que básicamente veían en la mujer un ser inferior en comparación con el hombre. A las mujeres no les está permitido ocuparse de cuestiones escolásticas, filosóficas y teológicas en general,
De ahí que no conozcamos a ninguna mujer escolástica. Sin embargo, había otra corriente filosófica en que las pensadoras podían encontrar su sitio, la mística. La palabra mística procede del griego místicos y significa cerrar los ojos. Como movimiento opuesto a la escolástica, orientada a la razón, la mística se entendía como una filosofía del alma abierta, del saber recóndito. Escuchar con humildad lo que Dios tiene que decirnos. Los intereses propios deben callar. El yo carece de importancia. La devoción por la palabra de Dios es la condición para poder oírla de verdad. Presentamos las filósofas medievales más representativas. Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Marguerite Porete, Catalina de Siena, Christine de Pisan. Hildegard von Bingen, abadesa, escritora, compositora científica, naturalista, filósofa, teóloga, profetisa y médica del siglo XI. Nació en el seno de una familia noble en 1098. Vivió 81 años hasta el 1179. Por ser la 10ª hija de una familia noble, fue entregada a la edad de 8 años como oblata y ofrecida a Dios, obligada a cumplir la regla benedictina. Entre los 14 y 15 años tomó los votos de monja. Aprendía con rapidez, escribía, tocaba instrumentos y componía. Incluso llegó a componer una ópera, Ordo Virtutum. Es una de las mujeres más relevantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente, la primera polímata alemana. Dotada de una inteligencia fuera de lo común, se dedicó a la vida religiosa y desde el seno de ella a todas las ramas científicas y del pensamiento medieval. Desde los 38 años hasta su muerte fue abadesa. Fundó su propio monasterio en Ruppesteil, en Bingen. Tuvo que batallar duramente por este monasterio. Su fervor provocaba inseguridad entre los monjes. Cabe recordar que habitualmente los monasterios de monjas estaban bajo la protección y responsabilidad de los monjes. En el 1158, con 60 años, consiguió la independencia de su convento. Elevó sus monjas a la misma categoría que los monjes. Podían ocupar los mismos sitios en la iglesia y podían cantar. También miraban con recelo sus viajes de predicación, ya que a las mujeres no les estaba permitido predicar. Además, les supuso numerosos conflictos con los superiores de la iglesia. Con 67 años, funda su segundo monasterio, donde llegó a aceptar no solo a mujeres nobles, sino también a hijas de burgueses ricos, lo que supuso una revolución para la época. La esencia de la experiencia mística es la visión directa de Dios. A menudo, esta experiencia va ligada a la visualización de imágenes y se habla entonces de visiones. Esas imágenes poseen un carácter simbólico y deben ser interpretadas. El punto de máxima intensidad de la experiencia mística culmina con el éxtasis. En sus memorias, la erudita comenta que era sobre todo en los periodos de enfermedad cuando volvía a tener visiones. Aquí revelaba la asombrosa conexión existente entre Dios, el ser humano y el cosmos. Para ella es decisivo no detenerse en uno mismo, sino contemplar la totalidad del universo. Aspecto característico de la época es que el individuo era diminuto en comparación con la totalidad de la creación. Escribió en latín medieval y en latín teológico. Con el consentimiento del Papa, relató sus visiones y contó la vida de varios santos, por lo que fue considerada una hagiógrafa relevante. De los libros que Hildegard von Bingen escribiera, se han conservado 3 grandes obras.
Su primer tratado, en el que trabajó durante 10 años, es Escivias, Conoce los caminos. Describe en esta obra 3 visiones. El mundo es una rueda que Dios sostiene. El ser humano está en el medio. Debe decidir entre el bien y el mal, siendo responsable de su vida y del curso de la historia. El segundo tratado de contenido moral, el Liber Vitae Meritorum, libro de la vida meritoria, en el que trabajó durante 3 años, gira en torno al obrar correctamente. El más extraordinario de sus obras es su tercer libro, Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas. Establece una relación directa del ser humano con el cosmos, con el que existen correspondencias humanas. El ser humano no se halla frente al mundo, sino que forma parte de él, dentro de una jerarquía. Visualiza lo que era captado por su mirada interior. El imaginario de Hildegard es cerrado. Todo tiene en él su sitio y todo está relacionado con todo, y a su vez se relaciona con Dios. Tan solo la religión tiene sentido. Sin la religión no hay nada que resulte comprensible. Sus influencias filosóficas fueron Cicerón, Lucano, Séneca. Hildegard también se ocupó de otro problema, sin el cual es inconcebible la historia de la filosofía. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? ¿Tienen que considerarse separados de manera estricta o depende uno del otro? La pensadora consideraba que se necesitaban mutuamente. Aunque el alma está en una situación preferente, su esencia solo se impone gracias a la unión con el cuerpo. El alma da vida al cuerpo, de manera que el cuerpo necesita del alma, pero también el alma del cuerpo para poder actuar. Por eso también es importante que prestemos atención al cuerpo y que no lo descuidemos. Y aquí se oye entonces la voz de esta curandera, de esta médica. Hildegard tiene un libro sobre el reconocimiento y el tratamiento de enfermedades con el título Causae et Curae, que servía para enseñar a los que se preparaban para ser médicos. Era una mujer sumamente polifacética, que no vacilaba en aparecer en público, dar sermones sobre temas de lo más variado y manifestar su opinión en cualquier momento. A muchas personalidades de la vida pública les daba consejo y mantenía correspondencia con papas y reyes. Estaba profundamente arraigada en su tiempo, pero su pensamiento se desarrolló fuera de los límites dogmáticos. Y aunque obviamente se tomara muy en serio las palabras de la Biblia, dejaba un margen relativamente amplio a la responsabilidad propia del individuo. Mechthild von Magdeburg nació alrededor de 1207 en una familia acomodada, lo que le permitió recibir una exquisita educación y llevar una vida muy confortable. Cuando contaba con 12 años, Matilde tuvo una visión mística que le llevó a abandonar a su familia y unirse a las beguinas de Magdeburgo, con las que permaneció más de 40 años. Allí trabajó como una beguina más, pero ocultó sus visiones a sus compañeras. Con las beguinas pasó muchos años, hasta que la persecución por parte de las autoridades religiosas
las críticas y amenazas a causa de su obra y algunos problemas de salud obligaron a Matilde a buscar refugio. Hacia 1270, en el convento de Elfa, habitado por monjas cistercienses, hogar de otras mujeres escritoras como Gertrudis la Grande y Matilde de Hackenburg, cuando contaba 40 años y animada por su confesor, Michel decidió poner por escrito sus experiencias místicas que llevaba teniendo desde niña. Poesía y narrativa se funden en un precioso libro en el que mediante figuras alegóricas como amor, alma o fidelidad, relata su relación mística con Dios con constantes referencias a su principal inspiración, el Cantar de los Cantares. Matilde va a transformar el amor pasional en un amor a Dios que trasciende cualquier instancia humana. Matilde es una de las mayores representantes de la mística renano-flamenca, junto con Hildegard de Bingen y otras más, que en plena Edad Media nos dejaron por escrito no solo sus experiencias de Dios, sino una enorme erudición y sabiduría. La obra de Matilde, La luz que fluye de la divinidad, se conserva en un único manuscrito transcrito del original en alemán vulgar que fue bastante difundida en su época. A pesar de ello, fue criticada por haber sido escrita por una mujer y en una lengua vulgar. También porque no dudó en denunciar con virulencia los defectos del clero, del imperio y de la orden dominicana. Fue en el convento de Elfa, allá por el año 1270, donde terminó de escribir su libro. La mística alemana pasó sus últimos días inspirando las obras de otras, quienes se convertirían a su vez en importantes místicas beguinas. Matilde de Magdeburg, quien moriría en una avanzada edad alrededor de 1282, convertiría aquel convento de Elfa en uno de los centros más famosos del misticismo medieval femenino. La luz que fluye de la divinidad surge así como una especie de reflejo de la vida de Matilde, una vida concebida como algo más que una suma de datos biográficos, que de hecho apenas aparecen en la obra. Y esta es quizás la causa de que, aunque la biografía de Matilde ha sido borrada por el paso del tiempo, su palabra continúa resonando. Aunque la autora de Magdeburgo es hija de sus circunstancias y su obra es fruto de un tiempo y de un lugar determinado, de una religión concreta y de un cierto entorno social, su voz nació con el deseo de trascender esa frontera, de ir más allá de sí misma, de superar los límites del yo, de reflejar precisamente la vida. De su obra, La luz que fluye de la divinidad, extraemos este conocimiento. Una luz fluyente que se derrama como el agua, aporta otro enfoque para la teología de origen lumínico. Si ya la identificación de Dios con la luz está presente en la mística cristiana desde Plotino, Matilde no pone hincapié en la luz, sino en el fluir de la misma. Es la luz fluyente de la divinidad que desciende sobre el alma. El amor conduce al alma enamorada a derramarse como agua con el otro. La voz de Matilda penetra en los misterios de la divinidad y llama a abandonarse al fluir de la vida, a contemplar y a envolverse en el fuego que arde y se derrama de la divinidad. La escritura carece de linealidad, evocando el recorrido circular de una danza cósmica, al estilo de otras místicas medievales, como Margarita Poré. Esta obra de Matilde es el testimonio femenino místico más antiguo en lengua alemana y en la tradición de la mística medieval. Tiende un puente de unión entre Hildegarda de Bingen y el maestro Edgar. No puedo bailar, Señor, si tú no me conduces. Si quieres que salte con fuerza, tendrás que cantar primero. Entonces saltaré al amor, del amor al conocimiento y del conocimiento al gozo. Y del gozo saltaré por encima de todo entendimiento humano.
Marguerite Porete, una de las más célebres escritoras de la Edad Media, así reconocida en la actualidad. Nacida en la región belga de Henao, allá por el año 2250, siendo sentenciada la misma por Guillermo de París en el año 1310 a ser quemada en la hoguera por herejía, ya que estos mandatarios de la época decían que sus libros promulgaban hechos diabólicos, ya que contradecían en cierto modo las doctrinas que se establecían por la Iglesia cristiana de la época. Naturaleza del amor refinado fue su primer libro. Tuvo una gran repercusión en la sociedad de la época, a pesar de estar escrito por una mujer en plena Edad Media. Esta sociedad medieval lo acoge de tal modo que su difusión es tan rápida como un gas en la atmósfera. Pero no es hasta su segundo libro, El espejo de las almas simples, por el cual el nombre de Marguerite Porete empieza a ser sonado por las altas esferas de la sociedad medieval. Altas esferas que empiezan a estigmatizarla y a tacharla de hereje. Este último libro nombrado, El espejo de las almas simples, fue escrito en francés, la lengua natal de Porete, y no en latín, que era lo que estipulaba la sociedad de antes, algo que también chocaba frontalmente con la tradición cristiana de la Iglesia. Volviendo al escrito, este se divide en dos partes. La primera, un diálogo entre personajes metafísicos, donde se expone la trascendencia espiritual a través de unos estados del alma. En esta primera parte, Porete mostraba la posibilidad de una autosuficiencia espiritual en la fe, algo que contradecía las reglas de la Iglesia. La segunda parte, Tratado místico espiritual. En ella se relata la relación entre Dios y la persona, saliéndose totalmente de los patrones en los cuales se estaba acostumbrado en este tipo de literatura. Antes de ser sentenciada a muerte, a Porete se la amenazó en reiteradas ocasiones y se le pidió claramente que dejase de escribir o así se la llevaría a la hoguera. Porete en ningún momento aceptó lo que se le demandaba y se negó rotundamente a dejar de escribir, fuese cual fuese el destino que la deparaba. Y así fue que siguió difundiendo sus escritos. Se cree que esta tarea le fue menos ardua a Porete de lo que le hubiese podido ser a cualquier otra persona de la época, ya que se piensa que ésta pertenecía a las beguinas y dentro de este grupo ocupaba un puesto cercano a la difusión literaria como podría ser copistera. Además, también hay muchos estudiosos de Porete que la relacionan con la pedagogía, por lo que de esta manera aún le hubiese sido más fácil difundir sus escritos en aquella sociedad. El 1 de junio de 1310, Marguerite Porete fue quemada en la hoguera. A pesar de su muerte, la repercusión de esta siguió haciendo mella en la sociedad medieval, siendo tal que al año siguiente, beguinas y vegardos comienzan un movimiento social llamado Libre Espíritu, basándose el mismo en ideas adelantadas para los tiempos que corrían. Estas ideas se centraban y desarrollaban las ideas que Porete había ejecutado en sus textos. De todo esto se puede concluir la gran importancia y relevancia de la figura de Porete en la época medieval, la cual, a pesar de ser una mujer integrada en una sociedad ultrapatriarcal y censuradora, supo abrirse camino y romper los dogmas que impedían a la gente expresarse y liberar su espíritu. Siendo así que en la actualidad la figura de Porete sigue siendo una de las más ilustres de las figuras femeninas para los estudiosos de la época medieval. Catalina de Siena. Nació en Siena, Italia, en el seno de una familia humilde. Tuvo 24 hermanos, aunque solo la mitad de ellos llegó a la edad adulta. Su verdadero nombre era Caterina Benincasa. Desde muy pequeña tuvo visiones que la impulsaban a entrar en un convento. Su madre, sin embargo, quería casarla a la edad de 12 años, como era habitual en esa época, pero finalmente tuvo que consentir que ingresara en la Orden Tercera de Santo Domingo. Se entregó a servir en varios hospitales atendiendo a los enfermos. Por otro lado,
Sus vivencias místicas la llevaron a desear comunicar a los demás su experiencia interior, y pronto se formó a su alrededor un círculo de monjas, monjes y laicos que la ayudaban. La fama de Catalina pronto desbordó los muros de su ciudad. Pisa, Florencia y Aviñón fueron algunos de los lugares que recorrió. En esa época había una gran crisis en el seno de la Iglesia católica. Las disputas con el emperador Federico II por la expansión del poder en Italia habían provocado que los papas vivieran desde 1309 en el exilio en Aviñón. Catalina escribió cartas al Papa Gregorio e incluso viajó a Aviñón en 1376 para visitarlo en persona. Le pidió que volviera a Roma, que reformara la Iglesia y que emprendiera la cruzada. No mucho después de este encuentro, Gregorio regresó el papado a Roma. Asimismo, a otros reyes y príncipes les exigió fidelidad al pontífice y decisión para seguirlo en la cruzada. Para Catalina, la misión de la Iglesia era universal y no se agotaba en los límites de los territorios cristianos. El objetivo último de la cruzada no era la destrucción de los infieles, sino librar al pueblo infiel de su propia infidelidad. No podía aceptar la variedad de convicciones religiosas. Solo conocía una perspectiva y una mirada del mundo. Según diversas fuentes, a la gente le gustaba escucharla y todo el mundo acababa convencido de cuanto decía. Cuando muere el Papa Gregorio, le sucede Urbano VI. Los cardenales huyen de Roma y eligen antipapa a Clemente VII, que parte para Aviñón. Catalina de Siena fue entonces el único nexo de diálogo entre todas las partes. Escribió innumerables cartas, exigiendo a unos y a otros la unidad por encima de todo. Y trabajando en este proyecto, le sobrevino la muerte el 29 de abril de 1380 en Roma. Tenía 33 años. Catalina de Siena estaba convencida de la importancia de la sociedad y de actuar de una manera ética. Su relación con Dios se basaba en las personas. Por eso no podía dejar de lado la política. Ella quería una reforma de toda la sociedad. Esta sociedad reformada espiritualmente debería tener al frente, además de buenos ministros de la Iglesia, a buenos gobernantes, que aprendan a gobernarse a sí mismos. Un dato curioso sobre Catalina es que al principio no sabía leer ni escribir y tenía que dictar sus textos, aunque finalmente aprendió. Entonces fue anotando regularmente sus pensamientos en su obra principal, El Diálogo o Libro de la Divina Providencia. Lo escribió en lengua vulgar para facilitar la comprensión de sus ideas, y se trata de un diálogo entre Dios y el ser humano, en el que Dios responde a las preguntas que éste le plantea. Catalina de Siena expone una filosofía fundada en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Para la filósofa italiana, el amor propio es el de aquel que busca su perfeccionamiento espiritual. Catalina sostiene la primacía de la inteligencia sobre las otras capacidades humanas. La voluntad, por su parte, debe seguir libremente lo que la inteligencia le muestra. La virtud por excelencia para Catalina es la justicia, y el primero que debe practicar esta virtud es el gobernante. Catalina escribió: «El que no es virtuoso mal podrá ver y corregir el defecto del súbdito suyo». Incluso ese gobernante no virtuoso castiga los defectos allí donde no los hay, y en cambio no castiga a aquellos que son malos e inicuos. En el año 1461 le hicieron santa. En 1970 fue declarada doctora de la Iglesia y en 1999 copatrona de Europa. Fue Catalina de Siena una mujer importante para la historia de la Edad Media. Además de una religiosa profundamente comprometida con la Iglesia y una persona con gran sentido social, destacando también por su papel humanitario. Sus pensamientos,
demuestran un gran dominio en temas y conceptos como Dios, la moral, la fe, la virtud, el alma, el conocimiento sobre sí mismo. Catalina no solo mostró un pensamiento basado en su creencia en Dios, sino que se dedicó a mostrarles a sus discípulos que era posible seguir una filosofía de vida. Christine de Pizan nace en Venecia en 1364. Su padre, Tommaso de Pizano, era un reputado físico, astrólogo y canciller de Venecia. Su fama de sabio y erudito llega hasta el rey Carlos V de Francia, que le hace una oferta de incorporarse como alquimista y astrólogo real de su corte. Tommaso acepta la oferta y se traslada a Francia. Era un hombre de mente abierta y, en contra de la opinión de su esposa, decidió proporcionar una educación formal a Christine. Así, además de aprender a leer y a escribir, Christine recibió lecciones de historia, filosofía y medicina. También disponía de libre acceso a la biblioteca real. Christine demostró dotes literarias particulares y compuso canciones y baladas que cautivaron a los miembros de la corte. En 1380, a los 15 años, Christine se casa con Etienne de Castel, notario y secretario del rey. Etienne sabía lo inteligente que era su joven esposa y desde el primer momento le alentó a seguir escribiendo. Fue un matrimonio feliz del cual nacieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Pero su vida cambió cuando, en 1387, fallece su padre, y en 1389 fallece también su marido, posiblemente a consecuencia de la peste. Se quedó viuda a los 25 años, a cargo de 3 hijos, su madre y de una sobrina, y con recursos muy escasos, ya que tuvo problemas para obtener la herencia de su marido legalmente. Sus únicas opciones en la corte eran ir a un convento o volverse a casar. Pero ella tomó una tercera alternativa: seguir escribiendo. Los miembros de la corte conocían su destreza con las letras y le encargaron que escribiera una elegía al rey Carlos V, el libro de los hechos y las buenas maneras del sabio rey Carlos V. Fue la primera obra que cobró y después escribió otras obras sobre filosofía, política, historia o sobre el derecho de la mujer en la sociedad. Participó acaloradamente en el debate sobre el Román de la Rose, un poema escrito en el siglo XIII, relegaba a la mujer a objeto de deseo. Esto le permitió establecer su posición no solo como escritora en los círculos cortesanos, sino como defensora de la posición de la mujer en una sociedad dominada por hombres. Su obra más conocida es La ciudad de las damas, un alegato en favor de la dignidad de las mujeres, así como una evidente crítica a la misoginia que predominaba en la época medieval. En esta obra, deseosa de mostrar que la falta de formación no era el único límite del género femenino, creó una ciudad ficticia regida por las damas. Razón, rectitud y justicia. Dentro de las murallas de esta ciudad de las damas, Christine reunió mujeres de la historia y la mitología. Se trata de una larga exposición de modelos positivos de mujeres de todas las épocas, como la poeta Safo, la diosa romana Minerva o María Magdalena. Cuando Enrique V de Inglaterra invade Francia en 1415, Christine decide dejar la ciudad y refugiarse en un convento, probablemente en Poissy, donde su hija había tomado los hábitos. Cansada y muy afectada por la situación que estaba viviendo el país, dejó de escribir durante un largo periodo, hasta que decide escribir una obra religiosa, un poema sobre Juana de Arco,
el único texto escrito sobre ella mientras aún vivía. Podría decirse que Christine de Pizan fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora. Además, se le considera como una de las primeras feministas y como uno de los primeros ejemplos de mujeres que escribieron en defensa de otras mujeres.